el trabajo de hoy. Iniciamos con la diapositiva que tiene el título de campo magnético y fuerza magnética. Hasta ahora pues, hemos visto algunos efectos de la corriente eléctrica. Estuvimos hablando del efecto calórico y el efecto químico. Ahora veamos el efecto magnético. Como se nota pues en la diapositiva, las cargas eléctricas en movimiento generan un campo magnético que lo vamos a simbolizar con la letra B mayúscula. Este campo fue descubierto por un físico que hoy la historia lo registra como Oersted. Este campo pues actúa sobre cualquier carga con una fuerza que por su característica es magnética. Están llegando algunos. Alcíbar, Toledo. Listo. En la imagen podemos el campo magnético que genera una barra que hoy es conocida como imán artificial. Un imán es una barra de acero que puede atraer clavitos de hierro o monedas por sus polaridades. Los polos son el polo norte y el polo sur, como se muestra en la imagen. Hay unas líneas imaginarias que siempre van del norte al sur o se dirigen al infinito. Entonces, esa forma de trazar las líneas que se muestran en la figura muestran un campo magnético. Entonces, esas líneas se llaman líneas de fuerza, al igual que las tratamos cuando queremos representar un campo eléctrico. Ahora estamos hablando de campo magnético. Es una propiedad característica de la materia cuando sus moléculas están ordenadas. En la naturaleza se encuentra, por ejemplo, una piedra que se llama magnetita, tiene estas propiedades. Pero los imanes que a nivel industrial se construyen son imanes artificiales. En todo caso, cuando relacionamos la electricidad con el magnetismo, se fusiona un término que se llama electromagnetismo. Es el magnetismo creado por la corriente eléctrica. Es un efecto de la corriente eléctrica, entonces crear a su alrededor un espacio, un campo magnético. Tengamos en cuenta esa propiedad. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y nos habla de la unidad de medida del campo magnético. ¿Cómo medimos o en qué unidades se expresa el campo magnético? La unidad de medida en el sistema internacional que hoy utilizamos se llama Tesla, en honor a uno de los físicos que inventó la corriente alterna, que ya la tratamos anteriormente, cuando vimos tipos de corriente. Nikola Tesla fue el inventor de la corriente alterna y esta unidad es la que se utiliza para medir o expresar un campo magnético. El Tesla se lo abrevia con la letra T mayúscula y siempre resulta de dividir el newton para el producto de amperio por metro. Esta unidad llamada Tesla, más adelante también se la expresa como Weber sobre metro cuadrado. El Weber es una unidad de medida en el sistema internacional que se utiliza para flujos magnéticos, ¿no? Entonces, cuando tengamos Weber sobre metro cuadrado, también se conoce la unidad de campo magnético llamado Tesla. Ten en cuenta entonces que el Tesla es la unidad del campo magnético. La fuerza magnética sobre cargas móviles. Cuando una carga eléctrica entra en movimiento, se genera un campo magnético.
y entonces aparece una fuerza. Esa fuerza se llama también fuerza magnética. Si leemos la diapositiva, nos dice lo siguiente. Esta fuerza, al referirse a la fuerza magnética, es perpendicular al plano del campo magnético y a la velocidad de la carga. Y no existe cuando esta carga se mueve en forma paralela al campo magnético. Entonces, solo hay fuerza cuando es perpendicular a un plano. Si es que la carga se mueve en forma paralela al campo magnético, entonces ya no hay fuerza magnética. En todo caso, aparece una fórmula que permite determinar la fuerza magnética. Esta es multiplicar la carga por la velocidad y en forma vectorial por la intensidad de campo magnético o campo magnético simplificado. En la imagen se ve dos planos, ¿no? Un plano donde está la velocidad de la carga y el campo magnético formando un ángulo θ. En ese plano tendríamos las dos magnitudes, velocidad y campo magnético. Y en el otro plano, que es perpendicular, está la fuerza magnética. Forma 90 grados con el campo magnético. Es lo que nos explica los entendidos en esta parte temática de la fuerza magnética. Hay una forma de representar el campo magnético, la fuerza magnética y la dirección de corriente que se genera en la carga positiva o negativa que se mueve, ¿no? Es la regla de la mano derecha para fuerza magnética. Así se llama, regla de la mano derecha para fuerza magnética. Si usted ve la posición de la mano, tenemos el pulgar hacia arriba, nos señala la fuerza magnética. Recuerde los planos que vimos anteriormente. Es el plano perpendicular. Nos indica el índice. El dedo índice, que está horizontal, nos indica la dirección que tiene la corriente, es decir, la velocidad con la que, o la dirección de la velocidad con la que la carga circula. Y el dedo mayor está formando un ángulo con la dirección de la corriente, es la intensidad de campo magnético o campo magnético en forma simplificada. Esa es la posición en la que usted debe siempre practicar para indicar las direcciones de fuerza magnética, el de la corriente y del campo magnético. Ahora, esto ocurre cuando la carga que se mueve es positiva. Está llegando alguien interrumpiendo por masa. Por masa, ya estaba, se le ha ido la corriente. Bueno, siguiendo, entonces, la regla de la mano derecha es una parte práctica que usted como estudiante, otros dos que están interrumpiendo, veamos de quién se trata. Alexander Cedeño, ya estuvo. Problemas de internet. Bueno, decía entonces que esta regla es una situación práctica que usted debe recordar para establecer las direcciones de los vectores que intervienen en este efecto magnético. Cuando la carga es negativa, la dirección de la fuerza magnética es contraria, es decir, hacia abajo. Ahí está hacia arriba en la imagen. Pero si la carga es negativa, todo sigue igual, menos la fuerza magnética, que debe ser como vector dirigido hacia abajo. O sea, en dirección contraria al pulgar. Eso cuando la carga sea negativa. Bien. La siguiente lámina nos habla del flujo magnético, lo que decía anteriormente que la unidad era Weber, ¿no? Este flujo magnético siempre se lo determina multiplicando el campo magnético por el área en el que actúa.
Multiplicamos entonces intensidad de campo magnético por el área en la que actúa. Y la unidad que resulta se llama Weber, en honor pues a un físico. Como ustedes saben, las unidades nuevas de magnitudes nuevas toman el nombre de algún físico. En este caso pues es de Wilhelm Weber. Tenga en cuenta entonces que esta es una nueva magnitud que se llama flujo magnético. En la imagen usted ve una pieza en forma de herradura que es un imán. Hay unas líneas de fuerza paralelas y eso hace que nosotros tengamos lo que llamamos flujo magnético y un área en la que actúa. Otro tema es el movimiento de partículas. Está llegando Anamar Ramírez. Atrasadita. Bueno, decía entonces que en el tema de movimiento de partículas en campos magnéticos, si se hace un análisis, vamos a ver que estas partículas, llámense electrones, protones o cualquier carga eléctrica, al ingresar en un campo magnético, por lo general, nos trazan una trayectoria circular o lo hacen en círculo cuando está en un campo magnético. En la imagen usted ve las X, esas son las partículas que están ingresando a un campo magnético. Entonces, cuando ocurra esto, de que las partículas entran en un campo magnético y se muevan en forma circular, la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta. Esa es una relación que se establece cuando se analiza el comportamiento de las partículas que se mueven dentro de un campo magnético. Entonces ahí, si usted recuerda, la fuerza magnética es el producto de la carga por la velocidad y por el campo magnético, y eso debe ser igual a la fuerza centrípeta, que equivale, cuando se analizó las leyes de Newton, la masa por el cuadrado de la velocidad dividido para el radio de la circunferencia o círculo que describe en este caso la partícula. Si se establece esa relación, ahí se puede obtener una nueva fórmula y se puede calcular la magnitud desconocida en el caso de los problemas. Téngase en cuenta entonces esa última fórmula cuando tengamos que calcular algún factor o elemento que aparece en esa última ecuación. Bien, hasta ahí la parte esta de las diapositivas. Vamos a ingresar nuevamente a la pizarra para generar algunos problemas. Bien, vamos a la pizarra. Y entonces aquí vamos a escribir un título. Dice problemas referidos a magnetismo. Bien. Entramos justamente en el tema que estamos abordando en esta clase. Primer problema, vamos a hacer uno introductorio. Hay problemas de internet con Alexander Cedeño, Zambrano Geraldín. Bien. Entonces vamos aquí a colocar para recordar procesos vectoriales. Profe. Sí. Buenos días, mil disculpas, tuve unos problemas con mi internet, por eso no me pude conectar. Sí, veo que hay problemas de internet. Estoy dándole admisión, no hay problema. Gracias, profe.
Sí, Ya. profe, disculpe, yo también, profe. Sí, sí, ya me di cuenta. Bueno, el primer problema dice lo siguiente: hallar el producto. Vamos a colocar B igual 3i más 4j metros sobre segundo por B igual a 5i menos 3j teslas en forma vectorial. Bueno, esto es para recordar lo que se han olvidado de vectores. Muy bien. Vamos a colocar datos. Muy bien, datos. Tenemos un vector B. Colocamos así. 3i. Estos son vectores. Más 4j. Metros sobre segundo son estos. Y B. B es campo magnético, ¿no? O intensidad de campo magnético, se lo puede traducir así. Esto es 5i Menéndez Braulio tiene problemas también. Menos 3j teslas. Y nos preguntan B por B. La letra V, que es de velocidad, y la letra B, que es de campo magnético. Esto nos están preguntando. Bien, la idea de esto, hagamos una figura para entenderlo, ¿no? A veces hay que ir despacio para entender de qué se trata. Esto es un sistema de referencia tridimensional. O sea, tendríamos 3 ejes. Un eje, otro eje que ya formarían un plano, ¿no? Y hacia arriba el tercer eje. Tridimensional. 3 ejes. O sea, un plano horizontal y un plano vertical. Es como mirar la esquina de su habitación, ¿no? Hay 3 ejes. Uno en la parte inferior del piso, que sigue por otra dirección en el piso y otra para arriba. Eso es ubicarse en el espacio. Es decir, si le da nombre a estos ejes, este de aquí sería un eje, llamémosle X. Este otro sería un eje que le podemos llamar Y. Entonces X y Y forman un plano, que
En matemáticas se le llama plano cartesiano, solo X y Y. Pero si aparece ya otro eje en un plano perpendicular, ese eje se llama Z. Y entonces todo se llama sistema de referencia tridimensional. El punto donde concurren los tres ejes es el origen, ¿no? Punto cero. Bueno, ahí yo tengo los tres ejes. Si yo ubico en esos ejes los vectores que me están dando, voy a tener lo siguiente. A ver, si yo ubico el vector velocidad, 3i más 4j. I es para x, j es para y. Entonces sería 3, vamos a poner por aquí, 1, 2, 3. Ahí yo tendría 3. Y 4j es sobre y. O sea, sería 1, 2, 3, 4. Ahí sería 4. Recuerde, J es para Y es para X. Si busca la intersección entre estos dos valores, igual que en el plano cartesiano, ¿no? Se busca la intersección. Tendríamos lo siguiente. La formación de un plano que tiene forma de un paralelogramo. Entonces tendríamos más o menos esto. Y el vector que está trazado desde el origen hasta ese punto de intersección, este vector, es el vector que nosotros consideramos velocidad. Entonces vamos a colocarle esa etiqueta. Este es el vector velocidad. Bueno, hemos graficado el vector velocidad. En igual manera puedo graficar el vector de campo magnético. Entonces, observe lo que ocurre con el otro vector. 5i, o sea, i recuerde que es para x. Sería 4 y por aquí tendría 5. Bien. Y dice menos 3j. J recuerde que es para y, pero al decir menos, significa que tiene que ir en sentido opuesto, o sea, a la izquierda. Entonces, el eje Y, usted tiene que prolongarlo hacia la izquierda. Entonces, tiene usted un eje que se prolonga para la izquierda. Y ahí tendríamos los valores negativos. Si yo tengo valores negativos, ahora sí puedo poner menos 3. 1, 2 y menos 3. Y así mismo buscamos la intersección con el 5. Entonces, al buscar la intersección, yo tendría más o menos esto. Lo que estoy trazando. Despacito entendemos, ¿verdad? Ya, ahí también se forma otro planito en forma de paralelogramo. Entonces, vamos a trazar el vector de campo magnético. Desde el origen hasta esa intersección. Bien. Entonces, yo tendría, en este caso, que ponerle la etiqueta de campo magnético. Bien, tengo los dos vectores, el de la velocidad y el del campo magnético. Nos faltaría encontrar
el valor que corresponde al producto de esos dos vectores. Y eso debe salir en dirección del eje Z, o sea, en forma perpendicular a esos planos. Perpendicular, es decir, como una pared, ¿no? Hacia arriba. En esa dirección debe salir el producto, pero este producto es producto vectorial, no es producto escalar. Es producto vectorial, producto de esos dos vectores. Muy bien, teniendo claro la ubicación de esos dos vectores que nos dan, vamos a encontrar, ya por los cálculos, el producto. Entonces, voy a pasar a otra pizarra para poder hacer el trabajo de cálculo. Bien, paso a otra pizarra. Y escribimos cálculos. Bien, en los cálculos lo que voy a hacer es multiplicar el vector velocidad vectorialmente por el de campo magnético. Es decir, voy a multiplicar 3i más 4j metros sobre segundo por el otro vector de campo magnético es 5i menos 3j. Y esto es Tesla. Bien. Hay dos maneras de hacer este producto. La primera manera es usando determinantes, haciendo uso de matemáticas. Me imagino que ustedes conocen mucho más que yo sobre esto. Con el licenciado Tuz, ¿verdad? Que da matemáticas. Entonces, colocamos la primera fila, los vectores unitarios que se llaman I, J, K. Esos tres vectores son los llamados vectores unitarios. En la segunda fila colocamos las componentes del vector velocidad. En este caso, 3, 4, y no existe K, entonces 0. En la tercera fila colocamos las componentes del campo magnético. 5 menos 3, y no existe K, entonces 0. Bien. En la parte de afuera, pues, van las unidades, ¿no? En este caso, metros sobre segundo por Tesla. Van las dos unidades. Ahora, ¿cómo resolvemos ese determinante? Recordamos cómo se resuelve. Primero hay que multiplicar en diagonal hacia abajo. Recuerdan esta regla, ¿no? Multiplicamos primero así. Voy a trazar las líneas, aunque esto no se hace. Pero para que usted recuerde, multiplicamos en diagonal 3 valores. Y por 4 y por 0. Ahí me va a dar 0.
Lo vamos colocando dentro de un paréntesis. 0. 3 valores empezando por la diagonal que he trazado en forma hacia abajo, ¿no? Luego buscamos una paralela a esa diagonal. Una paralela en la parte de arriba primero sería J por 0. Pero ahí solo estoy multiplicando 2 y siempre tengo que multiplicar 3 valores. En este caso, J, 0, y el tercer valor es el que está en la esquina opuesta. En este caso, el 5. J por 0 y por 5 me va a dar 0 también. Bien, el siguiente valor es la paralela que está en la parte de abajo. Sería 3 por menos 3, pero ahí solo hay 2 valores, me falta el tercero. Y el tercero es el de la esquina opuesta. En este caso sería K. Aquí sería 3 por menos 3, menos 9. Y por K, menos 9K. Bien, estoy trazando en el determinante la ruta, ¿no? Para que usted no se pierda. Ahí solo he multiplicado en sentido hacia abajo. Ahora lo mismo voy a hacer, pero en sentido hacia arriba, poniéndolo dentro de un paréntesis agrupado con signo negativo. Hacia arriba, la diagonal principal sería 5 por 4 y por K. 5 por 4 y por K se hace ¿cuánto? 20K. ¿Cómo salió 20K? A ver, multiplicar en sentido hacia arriba. Diagonal principal, 5 por 4 y por K, 20K. Ahora, una paralela a esa. En la parte de arriba primero sería 3 por J y por 0. 3 por J y por 0 me da 0. Otra paralela sería menos 3 por 0 y por I, ¿no? Menos 3 por 0 y por I. Paralela a esa diagonal que estamos haciendo contrario, hacia arriba. Menos 3 por 0 y por I también me va a dar 0. Bien. Todo esto me va a dar menos 9K, menos 20K, me va a dar menos 29K. Menos 29K. Y las unidades de medida, a ver si recordamos lo que era un Tesla, sería el Tesla equivale, recuerda las diapositivas que marcamos, equivale a ver, Newton, amperio, metros, y al simplificar todo eso me va a quedar Newton sobre Coulomb. Me va a quedar esto, Newton sobre Coulomb. Esto es el producto de qué velocidad por el campo magnético. Este vendría a ser la respuesta. Bien. Le dije que había otro método. En este caso particular, vamos a ver en qué consiste otro método, porque se trata de aprender, de que usted tenga también otras alternativas. Pasamos a otra pizarra. Otra forma
otro método. Aquí voy a escribir otra forma. Si yo quiero multiplicar la velocidad por el campo magnético en forma vectorial, escribo los valores 3i más 4j esto es metros sobre segundo por 5i menos 3j. Tesla, ¿no? Bien. Hasta ahí no hay nada diferente. Pero vamos a hacer el producto de los coeficientes. En este caso, 3, que es el coeficiente de i, lo multiplicamos por este otro de acá. Y con signo contrario buscamos el producto de estos dos. Entonces quedaría B por B igual a, aquí sería 3 por menos 3, menos 9. Y siempre que multipliquemos I con J, va a salir K. 3 por 3, 9, menos 9K. Luego ponemos menos el producto de los otros dos. 4 por 5, 20. Recuerde que los de en medio van con signos contrarios del producto, ¿no? O sea, se multiplica y se cambia de signo. Menos 20K. Y me quedaría fuera metros por segundo por Tesla. Entonces, se pueden dar cuenta que sale lo mismo y nos ahorramos el determinante, pero eso solamente cuando los vectores que me dan solo tienen I y J. Si ya aparece otro elemento, ya no puedo utilizar este otro método. Entonces aquí se hace menos 29. Fernando José Ormaza está interrumpiendo. Allá, es internet que se le ha ido. Menos 29K. Y ya sabemos que este producto de Voy a método... tener la cámara apagada porque no, el internet me está fallando. Listo. Entonces tendríamos menos 29K y ese producto ya sabemos que da Newton sobre Coulomb. Bien, este vendría a ser un método más rápido, pero repito, debe tener esas características para usar. Que me den los vectores solo con I y J. ¿No? Ahí puedo usar esta forma. Bien, si yo me doy cuenta, el valor
es menos 29K en los dos métodos, ¿verdad? Si nosotros revisamos la gráfica que trazamos al principio, ¿dónde estaría ese vector? A ver, ya tenemos la respuesta. Tendríamos que ubicarlo en el eje Z. Recuerde que el producto debe salir en el eje Z, por eso es que parece K. Y es para X, J para Y. Y la letra K, que es el vector unitario, debe estar en el eje Z. Recuerde eso. Entonces, como sale negativo, tengo que prolongar el eje Z hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo. Y entonces ubicar allí, en ese eje Z hacia abajo, el vector negativo. O sea, tendríamos por aquí un vector hacia abajo que le etiquetamos como el producto, ¿no? Este es el vector B por B. Eso cuando sale negativo. Si sale positivo, pues va para arriba, ¿no? Aquí le voy a poner cuando es negativo. Solo cuando es negativo. Si es positivo, va hacia arriba. Recuerda la regla de la mano derecha, ¿no? Positivo hacia arriba, el pulgar. Si es negativo, entonces va hacia abajo. Eso para que ustedes tengan en cuenta que así se forma el trabajo de vectores en el espacio. Muy bien, vamos al siguiente problema. Problema 2. El problema 2 nos dice así: calcular el ángulo entre los vectores B y B del problema anterior. Bueno, nos ubica en el problema anterior, pero ahora quieren saber cuál es el ángulo entre los vectores B y B. Entonces, estos de aquí son vectores, ¿no? Bien, vamos a suprimir mejor esto y ponerle con una menor, ¿cómo es? Grosor, porque ahí como está no se ve bien. Ahí sí, ya está menor grosor. Son vectores, ¿verdad? Muy bien, vamos a colocar los datos y todo lo demás. Entonces colocamos datos. ¿Cuánto valía B? Trabajan con los mismos datos del problema anterior. 3i más 4j. Ya. Estos son metros por segundo. El vector del campo magnético.
es 5i menos 3j esto eran teslas y ahora me piden el ángulo. Me piden el ángulo. Bien, en los cálculos yo debo empezar sabiendo cuáles son módulos. Los módulos de esos vectores. Módulos de, primero voy a calcular el de la velocidad. Se lo calcula por teorema pitagórico. Sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que son los coeficientes. La unidad de medida pues sigue siendo la misma, metros por segundo. 9 más 16, 25, la raíz sería 5. Entonces la respuesta aquí me da 5. La del campo magnético, siguiendo el mismo procedimiento, sería 5 al cuadrado más el valor de menos 3 al cuadrado, y estos serían teslas. 25 más 9, 34, la raíz de 34, 5,83 más o menos, ¿no? 5,83. En este caso, Tesla, ¿no? Y la del módulo del producto, D por B, en este caso solamente hay un coeficiente que era el menos 29, ¿no? Menos 29, y eso lo elevamos al cuadrado. Y aquí salía Newton sobre coulombios. Entonces la respuesta da 29 Newton sobre Coulomb. Una vez que tengo los módulos, aplico una fórmula. La fórmula es seno del ángulo igual al módulo del producto dividido por el producto de los módulos de velocidad y del campo magnético. Entonces tendríamos 29 Newton sobre coulombios. El valor de B, 5 metros sobre segundos. Y de campo magnético, 5,83 teslas. Bueno, aquí tengo
29 newton sobre coulomb dividido habría que multiplicar ahí 5 por 5.83, 29,15. Newton sobre Coulomb. Al operar queda lo mismo, ¿no? Entonces que el seno del ángulo θ sería de dividir 29 dividido para 29.15, 0,9948. Entonces tengo 0,9948 Estoy aprovechando este espacio aquí. Eso me permite calcular el ángulo seno a la menos 1 de ese valor 0,9948, lo que me da como respuesta 84 grados aproximadamente. Y esta sería la respuesta, ¿verdad? Nos piden el ángulo, entonces es de 84 grados lo que forma los dos vectores, velocidad y campo magnético. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Más adelante, pues resolvemos más el problema.